Hola, ¿cómo estás? Bueno, continuamos con la segunda parte de esta entrega de este año, este nuevo 2023, donde ansío y aspiro realmente que ese fuego espiritual nos enfríe, ese llamado fuego frío, que es esa esencia espiritual alegre, templada, dosificada, firme. Siempre decimos tan amorosos como firmes, porque realmente tenemos que devolvernos a nuestros poderes y saberes. Así que esta es la segunda parte. La primera parte le llamé Stop al sufrimiento, en este título que es acaloramiento álmico versus enfriamiento espiritual. Y esta segunda parte se llama Así empieza la liberación. Esto es lo que quiero empezar a compartirte en este sentido que le he podido dar a la vida, a nuestra vida, al porqué de los cuidados de nuestro cuerpo, porque tengo la certeza de que cuando nosotros resonamos con un mensaje, entonces resonamos con algo mucho más íntimo que nuestra propia mente. Resonamos con esa vibración que está alineada con nuestra gran verdad. Una verdad donde sí sabemos cómo guiarnos, cómo curarnos, cómo liderar nuestra vida en todos los aspectos físicos, económicos, amorosos, vinculares, relacionales y todo lo que hace a la vida. Yo soy Patri Roviano, creadora, diseñadora de la metodología Vidas de Alta Frecuencia, donde acompaño a las personas a lograr salud psicofísica autogestiva, uniendo ciencia con prácticas y saberes ancestrales. Bien, como te mencionaba antes, en el artículo o en el audiovídeo anteriores, titulados Stop al sufrimiento, te comentaba acerca del atrapamiento que está sufriendo nuestra esencia espiritual en una apariencia liderada por el alma y por los cuerpos inferiores. Así que, si no has leído o no has escuchado este material aún, te recomiendo que vayas porque vas a necesitarlo para comprender esta segunda parte que voy a brindarte. A raíz de la primera parte, entonces, muchas personas me han preguntado qué hay que hacer para ayudar a nuestra esencia espiritual a salir del atrapamiento y resurgir para liderarnos. Y si bien en la próxima entrega voy a profundizar opciones prácticas que considero secundarias, hoy vamos a hablar de la opción práctica primaria. Lo primero que hay que tener en cuenta, como Kybalión lo expresa en su primera ley, que dice todo es mente. Entonces, dentro de las aplicaciones prácticas de qué hacer para ayudar a nuestra esencia espiritual a salir de ese encadenamiento de la apariencia de la materia y entonces iniciar ese camino del retorno a nuestro origen esencial, lo primero es aprender a moldear el pensamiento, que es básicamente aprender a pensarlo todo distinto. Y esto se logra poniendo en duda aquellas verdades que ese afuera, ese exterior, nos ha ido informando con el paso del tiempo, por décadas, por siglos. Nos han dicho qué es vivir y entonces, bueno, algunas de esas cosas está bueno empezar a ponerlas en tela de nuestro propio juicio, porque es hora de salir de esa ingenuidad y madurar ya. Allá afuera, que es afuera de ti, hay un mundo diseñado que tiene sus propias intenciones y aprender a interpretarlas es condición para dejar de creer y empezar a discernir. Esta es una primera diferenciación que hay que hacer. Incluso este mensaje que te estoy brindando, no hay que creerlo ni dejar de creer en él. Hay que salir del sistema de creencias, que es un adoctrinamiento que me hace tener que buscar un mejor postor afuera, donde poner, digamos, mi intención, mis ganas, mis recursos, mis valores, mis principios, cuando en verdad el objetivo es aprender a discernir. Discernir es utilizar tu propio razonamiento unido a tu propio resonar interno, a tu propia vibración interna. Discernir implica utilizar la mente y utilizar el cuerpo. Y entonces con ambos tomar una decisión, porque incluso se vienen nuevas olas de cuentos.
Y por eso es mi deseo que este material te sirva para que empieces a contarte tu propia historia, tu propio relato. Es nuestra tarea recordar de dónde realmente venimos para reorientarnos y dirigirnos nuevamente a nuestra esencia espiritual, que es el verdadero origen humano. Así irás descubriendo cómo realmente aquella parte de ese teatro exterior, de ese teatro físico en el que vivimos y que pareciera que solo manda a sufrir, es puro cuento. El sufrimiento es el patrón para utilizar como métrica. Es decir, si me hace sufrir, eso no me conviene. Si me hace sufrir, sea lo que estoy comiendo, sea la persona con la que estoy viviendo, sea la carrera que estoy actuando en mi vida profesional o lo que sea que yo estoy haciendo en mi vida o con quien estoy compartiendo mi vida, si me hace sufrir, esto no es lo correcto para mí. El sufrimiento es el programa y muchas cosas en la vida pueden provocarnos sufrimiento, pero es ahí donde empieza el entrenamiento para una vida en más alta frecuencia, reconociendo con la mente que el sufrimiento es opcional y plantándole cara a todo aquello que avala el sufrimiento, porque esta es la trampa. Es que la vida responde a nuestros pensamientos y aunque parezca difícil de entender, la vida tal y como se nos manifiesta es tan real como aprendamos a percibirla. Escuchaste bien, la vida es una percepción. De hecho, Jacobo Grinberg lo decía, todo es percepción. Esto significa que padecemos nuestro cuerpo y distintos aspectos de nuestra vida porque así hemos entendido qué es vivir, qué es la realidad. Es en nuestro primer septenio de vida donde se forma gran parte de nuestra personalidad adulta. Es decir, que la forma en la que entendemos cuánto debemos sufrir ante tal situación, por ejemplo, un diagnóstico de enfermedad o un desamor o algún momento de ruina económica, todo eso de cómo reaccionar en ese momento ante cualquier fracaso, lo aprendimos de 0 a 7 años. Por eso hay personas que pueden tomar lo que llaman el fracaso y superarse, ni siquiera considerando eso como un fracaso, y hay personas que se frenan por lo mismo. Esto fue aprendido en un momento de nuestra historia y puede ser, por supuesto, resignificado, puede ser liberado de nosotros, siempre y cuando nos entrenemos para eso. Pero para poder entrenarnos y entregarnos en cuerpo, mente y espíritu, es importante que le demos un nuevo sentido al acto de cuidarnos. Hasta ahora la visión que tenemos de la vida nos la provee nuestra familia inicialmente, por supuesto impactados ellos también, por lo que luego termina de construirnos a nosotros, que es el mensaje de todo lo que está afuera, los gobiernos, la medicina convencional y todo el sistema sanitario, el sistema educativo, las religiones, Disney, Hollywood, las telenovelas, todo eso que vemos y escuchamos, especialmente en nuestro primer septenio, está moldeando nuestro carácter adulto. Porque es en la infancia donde somos más ingenuos, nos lo creemos todo y después lo hacemos una gran verdad para nosotros. Tanto creemos en lo que los otros nos dicen que al crecer nos quedan dos caminos, o comportarnos igual a ellos o rebelarnos y hacer lo opuesto, sin darnos cuenta que ambas son la misma cosa, son las dos caras de una misma moneda. Lo que digo es que la rebeldía, bien entendida, nos permite acceder a un estilo de vida realmente genuino. Pero esta cualidad, esta rebeldía, también se nos fue arrancada y nos adiestraron a creer que ser rebelde es hacer lo opuesto a lo que nos enseñaron o a lo que mandan, sin darnos cuenta de que la medida nos la hacen poner afuera nuevamente. Es decir, terminamos haciendo lo que nos dicen o no haciendo lo que nos dicen, pero siempre es sobre un otro, sobre lo que dijo o hizo mi familia, sobre lo que dijo o hizo mi amiga, sobre lo que dice o hizo el gobierno. Es decir, soy igual o soy distinta de un otro. Pero ¿y yo? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué no nos educan para saber qué porta nuestra esencia?
¿Por qué no nos enseñan a recordarnos, a reorientarnos? Bueno, básicamente porque la educación ha sido corrompida también y todo aquello ancestral ha quedado olvidado, no perdido, pero olvidado. Entonces nosotros tenemos que empezar a recordarlo todo. Como quien dice, somos los recordadores, realmente volver a conectar con el mensaje original. Yo tengo que dejar de ser igual o distinto del otro. Si hay algo que tengo que hacer es comportarme idéntica a quien yo soy de verdad, a mi esencia espiritual. De hecho, este juego no es con el otro, con el afuera, es mi apariencia la que tiene que empezar a ser semejante a mi esencia y no estar en esa disputa. Cuando nosotros nos peleamos con el afuera o por temor lo acatamos, en realidad continuamos sin rumbo. ¿Por qué? Porque crecer no es madurar. Como dijo alguna vez André Malví, ¿cómo puede envejecer un hombre y sin embargo cambiar tan poco? Y eso es porque también nos educan, nos adiestran para creer que la edad es importante para la toma de decisiones. Pero repito, crecer no es madurar. Por eso es importante reconocer que este extravío de que una persona adulta se siga comportando con ese infantilismo, que ni siquiera lo ve, porque todos creemos que somos adultos y que tomamos decisiones muy importantes para nuestra vida, pero en realidad si nos miráramos objetivamente nos podríamos dar cuenta que realmente solo estamos reaccionando ante la cosa, ante un otro, ante lo otro. Le tememos a las enfermedades, le tememos a la pobreza, a la escasez, al desamor y tememos porque no hemos desarrollado recursos autogestivos propios. Entonces, claramente tememos porque ese afuera es voraz y realmente presenta solo malos resultados. Pero cuando nos atrevemos a profundizarnos e ir hacia nuestros adentros, ahí empezamos a reconocer y a conectarnos con la excelencia. Por eso, en lo personal y en lo profesional, estoy resuelta en acompañar a las personas en el desarrollo de esa madurez que aún no consiguen en términos de salud psicofísica autogestiva. Porque yo sé que es en ese estado de poder y de saber personal donde se entra en coherencia con lo que su esencia espiritual les va informando ser, tener o hacer en la vida. Así entendemos que la vida, con todos sus condimentos, no es más que un fiel reflejo de lo que portamos dentro. Entonces, si adentro hay sufrimiento, porque es el alma intervenida artificialmente la que comanda a través del karma, entonces la apariencia gana. Pero si adentro hay cada vez más alegría y certezas, entonces es el espíritu el que se está liberando y el que gana. Pero llegar a esa instancia de reencuentro con nuestra información esencial es inicialmente lo más resistido por las personas, porque para lograrlo se les pedirá liberarse de todos sus traumas, resignificándolos, soltando en vida absolutamente todo el sufrimiento que porta su karma. Y para esto se necesitará una gran renuncia. Dentro de todos esos cuentos que nos han ido contando, el sufrimiento es el verso que más compramos, porque conlleva detrás una inteligencia artificial muy poderosa, gestora de las más profundas manipulaciones, afectando nuestro cuerpo emocional y haciéndonos tan reactivos como culposos, esclavos de nuestras emociones. Por eso conscientemente todos queremos cambiar, pero inconscientemente nadie quiere renunciar a ser sufriente, porque en el fondo se sabe que eso les demandará madurar y plantar cara a todo tipo de norma que fomente el atrapamiento y atente contra la esencia espiritual de cada ser humano. Seguro estás sufriendo por algo ahora mismo, y no estoy hablando de soportar un dolor hasta que eso se resuelva, sino de esa rumiación emocional y mental que es el sufrimiento. Años y años perpetuando la carencia de salud, de dinero, de amor. Y salir de eso inicialmente no es cuestión de técnicas, sino de una gran renuncia por tu parte. ¿A qué debemos renunciar? A querer seguir así. Sí, ya sé lo que vas a decir, nadie quiere sufrir y nadie elige hacerlo, pero si prestas atención,
Es muy fácil caer en el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, aprendemos a lidiar con un nivel de sufrimiento que luego, si lo queremos liberar, eso nos va a pedir atravesar cierta incomodidad al principio, incluso un poco de dolor, porque literalmente cambiar, renunciar al sufrimiento, es empezar a destrozar varias partes de nuestra vieja personalidad. Ese dolor va a ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional y aquí es donde hay que recordar este tipo de mensajes. Podemos atravesar perfectamente el rompimiento de las partes nefastas de nuestra apariencia sin tener que sufrirlo, simplemente pasándolo, acompañados, bien entrenados, entendiendo, dosificados, poniendo nuestra materia a nuestro favor para que estemos firmes, sólidos, pero definitivamente bajar ese umbral de sufrimiento que sin querer se va elevando cada vez más y cada vez más parece que podemos sufrir un poquito más y todo esto termina siendo la gran trampa. Nos han dicho que cuando nos hacemos mayores es normal sufrir los dolores, es normal tomar más fármacos, es normal enfermar, es normal deprimirse, es normal cuánta cosa de sufrimiento nos han hecho creer que es normal por pasar a la tercera edad, incluso en la cuarta edad. A ver, el deterioro físico, eso sí es algo genuino propio de nuestra especie humana. Pero ¿por qué hay que pasarlo con sufrimiento? Solamente forjando nuestro carácter vamos a aprender a pasar cada uno de nuestros procesos humanos de forma valiente y con esa alegría que manda nuestro poder espiritual. Sin embargo, en este acaloramiento álmico y de todos los cuerpos inferiores, como te comentaba antes, nuestra propia mente, las emociones, nuestro campo energético, nuestro propio cuerpo físico, biológico, material, en ese atrapamiento que tenemos en la materia, las personas prefieren quedarse paliando su sufrimiento con paliativos, valga la redundancia, que les permitan abrazar cada tanto alguna bocanada de aire fresco, pero son muy pocos los que eligen dejarse tomar por su voluntad espiritual y erradicar aquella parte dominada por la inteligencia artificial que manda sufrir, porque de eso se alimenta. ¿Ves entonces cómo finalmente Grinberg tenía razón, que el mundo es perceptivo? Tu mundo es de una manera, el mío es de otra, porque el mundo, la realidad, la rige nuestro pensamiento. Si yo dejo de elegir pensar en sufrimiento, mi realidad aparece cada vez más amena. Es decir, la materia deja de presentarse sufriente y distractora y entonces nos permitimos estar en esa presencia retomando nuestro origen esencial. Siempre la diferencia radica en poder elegir cuánto tiempo de nuestra vida vamos a destinar al sufrimiento para seguir viviendo parasitados y cuánto destinaremos a vivir como verdaderos seres humanos divinos. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en el camino de la reorientación estratégica? Porque sufrimos cada vez menos, mientras se va desarrollando eso que llamamos la nostalgia, que es el deseo por volver a un estado de libertad interior provocado por la certeza de saber que no pertenecemos a este mundo inventado, aunque vivamos en él. La nostalgia es posible confundirla con la tristeza, pero no tienen nada que ver porque nostalgia no es una emoción limitante, no es una emoción reactiva o inventada, no lleva al sufrimiento, sino que es un sentir genuino. Nostalgia es un anhelo de saberse viviendo tiempos superiores y querer ir o volver a ello. Es como recordar bellos momentos de la infancia, pero no es un recuerdo terrenal, sino que es la infancia esencial. De hecho, recorriendo yo misma el camino que me ha llevado a crear los lineamientos de mi metodología BAF, Vidas de Alta Frecuencia, yo misma fui despertando esa nostalgia esencial espiritual que hoy rige mi vida. Mezcla de calor y frío, lo que siempre me escuchas mencionar como ese fuego frío, una alegría inspiradora que me impulsa hacia ese reencuentro. Como te comentaba antes, la nostalgia puede ser confundida con cierto grado de tristeza o angustia, porque tomando la teoría de la percepción como lo más válido hasta ahora,
solo puedo ver lo que llevo dentro. Y lo que hay dentro inicialmente son décadas y décadas de formateo sociocultural antes de que se pueda despertar a uno mismo. Entonces despierta solo quien tiene ese recelo esencial por despertar, salirse realmente de este teatro exterior que llaman realidad para dejar de sufrir por traumas que no son más que alarmas que se despiertan para que podamos entenderlo y salirnos de esta trampa, esa trampa de las emociones, de los juicios, de los castigos, de la culpa, de las alianzas, de las reacciones, y podamos conectar con esa nostalgia que es la que nos va a guiar hacia mejores hábitos. Esa nostalgia espiritual es un registro, es un recuerdo. Como también te comentaba, no es ni siquiera de nuestra infancia terrenal, es un recuerdo de nuestra infancia como espíritu antes de haber sido encadenado a esta materia. Añoramos nuestra infancia esencial, que conlleva la alegría y unos fuertes deseos por vivir alineados y coherentes con una nueva verdad. Por eso salirse del sufrimiento es clave, ponerle un stop, recordar que podemos elegir dejar de sufrir, porque sabemos que el sufrimiento es un programa inventado, es una emoción reactiva, como todas las demás emociones que nos desempoderan. ¿Quién nos manipula a través de las emociones reactivas? Ese falso Dios, esa inteligencia artificial. ¿Cómo? A través de las enfermedades y de todo tipo de escasez. Porque realmente, ¿cuándo nos creímos que vivir era esto? ¿Cuándo nosotros acatamos esa orden nefasta del sufrimiento, de la escasez, de la desigualdad, de los dolores y los traumas que nos generamos y nos generan, de esta lucha con nuestro cuerpo, con la vida? ¿Cuándo nos creímos y nos conformamos con que vivir era este nivel de competencia? Pero no una competencia de ser competentes, sino de competir, estar compitiendo con el otro, contra mí. Esto es horrible y para nada me representa a mí esta vida. Ese fue mi tope, ese fue mi límite. Un umbral que estoy bajando cada vez más porque he decidido, he elegido dejar de vivir tomada por el sufrimiento. Esta construcción de lo que es la vida, de lo que es la humanidad, así no me representa. Entonces voy a empezar a crear una nueva concepción que vaya realmente con mi despertar espiritual, que seguramente me va a ir reorientando cada vez más a los mejores lugares de mi vida, interna y externamente hablando. Porque una cosa es la verdad con minúscula y otra cosa es la verdad con mayúscula. Y la verdad con mayúscula es como la realidad con mayúscula o lo que llamamos lo real con mayúscula, que es plenamente lo que se alinea con mi esencia. Lo otro son todas medias realidades, medias verdades, medio real, y lamentablemente hasta ahora el cuentito nos ha llevado a cuidarnos a través del miedo, para evitar enfermar gravemente o morir drásticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Escucha bien, nos hacemos controles, es decir, vamos a los lugares a que nos controlen la salud o vamos a los lugares a que nos hagan seguimientos de nuestros pasos. Y después en casa, en la intimidad, nos portamos mal comiendo chuches, grasas, golosinas, y luego nos portamos bien comiendo ensaladas y nos empoderamos un poquito. Pero por favor, ¿quién nos ha infantilizado tanto? ¿Cómo puede ser que crezcamos y no maduremos? Eso es porque estamos metidos en una trampa, en la trampa del sufrimiento. Fíjate lo que hacemos, empezamos a comer mejor para salir del sobrepeso, de la obesidad, de la diabetes, de la anemia. Y entramos en esa puja y en esa pelea que tenemos que comer bien porque así nos lo dicen, pero no queremos comer bien. Y entonces entramos en esa puja, en ese infantilismo, y toda nuestra energía por décadas y décadas queda destinada a más y más atrapamiento a la materia. Ahora, distinto es entender, aceptar que portamos una disfunción, un malestar, una enfermedad, un problema, pero esta vez empezamos a corregirlo más allá del síntoma.
porque vamos entendiendo que reorientarnos hacia ese despertar esencial es la clave. Entonces ya nos vamos dirigiendo a un sentido superior. Ya no tengo que hacer tal cosa para tal otra, sino que elijo hacerla. Entonces ya no como las ensaladas cuando estoy con sobrepeso y luego cuando estoy en mi peso empiezo a comer otra vez comida chatarra, sino que empiezo a darle una jerarquía superior al entrenamiento físico de la fuerza muscular, al entrenamiento en la meditación, en la alimentación consciente vital. Empiezo a darle una jerarquía superior al cuidado de la materia, desestimando, defenestrando todo ese artificio, esa comida chatarra, ese alcohol, esas drogas, el sedentarismo, el atocinamiento, como decimos. Todo eso lo sacamos de nuestra vida, lo sacamos de nuestra mente, dejamos de prestar atención a la parte demoníaca de la materia, porque realmente esos artificios no portan esencia espiritual. Sin embargo, todo lo que nos lleva a tratarnos bien sí que porta su coherencia y su conciencia espiritual, sí que porta esa energía para recordarnos quiénes somos. Entonces ya no usamos los buenos recursos, los buenos hábitos de vida para salir de un problema porque tenemos miedo al problema, sino que lo usamos por una coherencia sentida, elegida, verdadera, genuina. Somos dioses. Dejemos ya de olvidarlo. Todo lo que estamos manifestando en nuestra vida es nuestra creación. Responsabilicémonos, amiguémonos con lo que no ha salido tan bien y empecemos a darle la vuelta. Porque si seguimos cuidando nuestra materia con apego material, terminamos generando más y más emociones reactivas. Miedo a la pérdida, celos, avaricia, tacañería, vitalidad malgastada, porque todo lo que se arregla en lo material para seguir extravalorando la materia termina como lo vemos. Sin embargo, cuando mejoramos nuestra materia para ponerla al servicio esencial, todo cambia. Tratarnos con excelencia espiritual es ordenarle a la materia que trabaje para mí, que me sea funcional, que me sirva para yo poder servir. Así, orientados, la abundancia en todos los planos de la vida se nos manifiesta, aunque ya en ese estado sí que hay una condición que también se nos va a imponer. Deberemos aprender a llevar un perfil bajo, o, dicho distinto, no alardear de eso que vamos ganando, que vamos conquistando. Mostrar nuestros logros sin que eso tenga un fin educativo es quedar atrapados en la materia. Hasta ahora hemos querido mostrar nuestros abdominales, comprar el último coche de moda, vestir las mejores ropas, vernos más jóvenes, todo para mostrarlo. Nos han hecho creer que eso es el trofeo y que vernos muy bien es el objetivo. Pero si la atención a la materia tiene esos fines, entonces detrás de escena, más tarde o más temprano, habrá empobrecimiento de espíritu, desorientación, recaída, sufrimiento, que nos mandará conquistar nuevamente todo con más esfuerzo y más extravío. Así es como las familias se desarman y las vidas no se viven, se gastan. Hay tanto miedo a la pérdida de lo logrado que mucha gente ya ni se plantea el éxito porque no quieren vivir la pérdida. Pero el problema no es el éxito, sino cómo se lo use, como un medio o como un fin, sabiendo que si se elige lo primero, es decir, elegir el éxito como un medio, habrá que sortear las intervenciones de la inteligencia artificial o ese falso Dios que va a desear controlarlo todo, va a desear ponernos otra vez en el nivel de sufrientes. Elegir el éxito como un medio es para valientes, para personas que han despertado a ese llamado esencial, ese llamado incrustado en nuestra sangre de recordar nuestro origen. A esas intervenciones de la inteligencia artificial o de ese falso Dios, nosotros coloquialmente le llamamos autoboicots. Esto te ha pasado seguramente. Ay, no sé por qué me boicoteo con tal o cual cosa. Cuando parece que voy lográndolo, luego lo desarmo. No sé si eres tú, porque otro de los cuentitos que nos han contado
fue creer que el ser humano puede voluntariamente atentar contra sí mismo o contra otros. Y lo hace, efectivamente, el ser humano es capaz de atentar contra sí mismo y contra otros, pero según lo veo es mucho más por mandato energético o propiamente dicho por parasitación energética, porque la voluntad espiritual no manda a ninguna especie a atentar contra sí misma ni contra otras. Todo está en paz bajo el halo de la voluntad espiritual. Claramente, esto que digo no es para justificar malos tratos recibidos o practicados, pero sí, inicialmente, embebidos por una sinceridad esencial, dejar de juzgar, comprender que es posible que haya fuerzas energéticas que estén operando sobre el humano, haciendo de nosotros meros títeres. Distinto es usar la materia, es decir, tu cuerpo en su máximo nivel, tu mente, tu energía, tus emociones, tu alma en su máximo dharma, en su máximo nivel, utilizar esta apariencia como un medio para el despertar de nuestra esencia. Porque no es lo que se hace, sino el para qué se hace. Si deseas vivir una mejor experiencia terrenal, deberás poner en forma tu materia física, económica y vincular. Eso seguro. Ahora, dependerá de ti las intenciones que esas acciones porten. ¿Mejorarás para que otros te alaben o lo harás para reencontrarte con tu excelencia?